Bueno, ¿cuántos recuerdan el tema que estamos viniendo, compartiendo? Paramos el fin de semana pasado. 7 cosas que Dios nunca ha visto. Si alguien me dice, no, simplemente quiero recordar, vamos a orar. Primeramente, Padre, te damos gracias en este tiempo, gracias por tu Espíritu Santo en este lugar, gracias porque tú traes esa palabra de revelación a nuestros corazones y que sea tu poder trayendo también ese fruto y fruto de abundancia. Amén. Bien, entonces vamos a ir a Proverbios 15:3. Voy a poner en contexto como en 5 minutos a ver si lo logro lo que hemos visto y continuamos con 2 puntos que concluiremos hoy de las 7 cosas que Dios nunca ha visto. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Entonces Dios no solamente mira a los buenos, sino también nos mira también, no nos mira, sino mira a los malos y ve todo lo que nosotros hacemos también. Se da cuenta de lo que pensamos y lo que queremos hacer. Entonces Dios está en todo tiempo. Yo cuando crecí con ese pensamiento que Él estaba viéndome porque mis padres, mis abuelos me lo decían. Entonces crecí con ese temor, no temor de miedo, sino con reverencia. Y a veces es bueno crecer con eso. Cuando uno va a hacer algo malo, como que reprimirse y Dios me está viendo. Tener claro eso en el corazón y eso nos guarda de muchas decisiones y de muchas cosas que pueden de pronto traer alguna aflicción para nuestras vidas, amén. Entonces Dios nos está viendo todo el tiempo de lo que hacemos, de lo que vamos a pensar y una de las primeras que vimos fue que para Él no hay problema más grande, no hay un problema que Él no pueda resolver, ¿sí? A veces tenemos como la incertidumbre de que vienen los problemas y que no vamos a poder, pero para Dios nada es imposible. O sea, para Él las cosas grandes, pequeñas, que son para nosotros, Él las puede resolver. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que tenemos que tener la confianza en Dios. Y el número 2 que veíamos era que Dios nunca ha visto un problema que no pueda resolver. El primero era, Dios nunca ha visto un problema, una enfermedad que no pueda sanar. ¿Sí? Confiamos en la bendición de los médicos. Yo recordaba que de pronto el dinero no puede comprar la salud. Amén. Los médicos son una bendición y a veces nos enfrascamos y nos metemos de que de pronto podrá ser el mejor médico, pero cuando el médico te dice, te manda cuidados paliativos, ahí es cuando venimos a Dios. Y qué triste es solo la opción final de Dios, sino que cuando tú estés pasando, si estás pasando por problemas de sanidad, que vayas conjunto de la mano de Dios y del médico. ¿Sí? Que no lo dejemos para el final, que si el médico te dice, no, hasta aquí llegaste, te quedan 60 días de vida, 3 meses, de un infarto te vas a morir, no sé, tú digas, voy de la mano del Señor, para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Entonces tenemos que ir de la mano de los dos. No es que no puedas ir al médico, simplemente tienes que ir de la mano de los dos, del médico y de Dios. Y también depende de uno, que uno sea alimentado en aquello. La número 3 que veíamos era que Dios nunca ha visto más alto que su palabra. O sea, tú crees en la palabra de Dios, tú crees que lo que está en la Biblia está registrado es para ti, que eso fue a través del Espíritu Santo, que aunque haya sido escrito a través de los hombres, fue guiado por el Espíritu de Dios. Sí, y lo que no está en la Biblia no es importante, no es relevante para tu vida. Si no existe, no te pongas a creer en otras cosas. Entonces, lo que está en su palabra existe y es lo que Dios decidió dejar allí y seguimos lo que de acuerdo a la palabra. La número 4 dice que Dios nunca ha visto una iglesia o persona que Él no pueda, ¿qué? Avivar. Y veíamos el ejemplo de la cafetera que se empezaba a calentar. Nosotros necesitamos estar avivados, ¿sí? Dice la palabra que el que esté dormido, que no duerma más. Pero no depende de Dios, sino depende de nosotros, ¿sí? Que la iglesia esté avivada, que estemos conectados a la palabra, que estemos conectados a la iglesia, que estemos conectados en oración para que nosotros podamos estar avivados en la iglesia. O sea que Dios puede reavivarte en algún momento, sí, te puede estar conectando, te puede estar acechando, te puede estar llegando por todos lados, pero si tú no haces caso, pues obviamente pues tú no vas a estar avivado, pero Él siempre va a querer una iglesia avivada. Entonces, y para Él no es nada imposible, simplemente el hombre tiene que también dar ese paso en acción. Número 5 dice que Dios nunca ha visto un demonio que Él no pueda echar fuera. Entonces veíamos el ejemplo también del que Dios
echó fuera demonios del endemoniado Gadareno, que, bueno, igual pudo sacar una legión de demonios, ¿cuánto no puede sacar de nuestras vidas? Y vamos a leer aquí en Lucas, versículo 11:24, en este punto de Dios nunca ha visto un demonio que Él no pueda echar fuera, antes de continuar con los otros 2 puntos que nos quedan. Y en Lucas 24:26 dice la palabra de Dios, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora, ¿qué quiero que veamos en esto? Es que nosotros tenemos que mantenernos llenos del Espíritu de Dios. Aun cuando Jesús está dentro de nosotros, dice que no podemos ser poseídos por espíritus malignos, no podemos ser poseídos por demonios, pero si tú barres la casa adornada y te adornas físicamente, te arreglas, bueno, estoy arreglada hoy, pero te adornas físicamente, pero no como que no consumes la palabra de Dios, pues viene, dice ahí muy claro, dice que Él va a buscar a dónde meterse, en lugares desérticos, pero como no encontró, voy a volver donde estaba antes. Y si tú no estás lleno de la palabra de Dios, no estás lleno del Espíritu Santo, te va a poseer. Amén. Entonces necesitamos estar conectados con la palabra, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y no estar conectados tanto con las cosas del mundo. Vivimos en un mundo, pero nosotros como hijos de Dios, nosotros necesitamos estar continuamente llenando esa vasija. Entonces, mantenernos llenos del Espíritu Santo y concluimos que en el punto 6, vamos a ir, dice, Dios nunca ha visto a nadie que pueda reemplazar a Jesús. Y vamos a ir a Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Dice que Dios nunca ha visto a nadie que pueda reemplazar a Jesús. Entonces, como Él, no hay nadie, como Dios no hay, Él es el único. Dios siempre ha buscado hombres que vengan a la brecha, que se paren en la brecha, pero vamos a ir a Ezequiel 22:30 y dice, busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. ¿Recuerdan la historia de Moisés? ¿Recuerdan la historia de Abraham? Cuando Abraham vino y intercedió por Sodoma y Gomorra. Y dice que él dijo, Señor, ¿lo vas a destruir? Y entonces llegó hasta 10. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Que él oró, se arrodilló y le decía, Señor, y le decía, no, pero ¿cómo los vas a destruir si tú los has creado? ¿Cómo vas a destruir este pueblo? Pero Sodoma y Gomorra, recuerdan también que era un pueblo que estaba en medio del pecado. Amén. Entonces es por eso que Dios dice, voy a destruir ese pueblo que no me hace caso y son desobedientes. Y allí viene Abraham, intercede, pero se cansó y llegó hasta 10. De pronto si llegaría hasta 5 hubiera podido, no sé, no lo sabemos cuando llegue al cielo, no tengo la respuesta. Pero dice que él buscó hombres y que intercedieran, pero no ha hallado. También vemos cuando Moisés estaba en el desierto con el pueblo, que era un pueblo también desobediente, desagradecido, que igual Dios los mantuvo, los sacó de esclavitud y se quejaban, aún recibían como el maná y eran quejando, yo tengo pan, carne, pero me sigo quejando porque quiero comer no sé qué, ¿sí? Nos pasa de pronto, somos desagradecidos con la comida o somos desagradecidos con lo que tenemos, con las bendiciones aún, pero dice allí la historia de Moisés que vino Dios y quería como también destruir al pueblo y le dice Moisés, pero ¿cómo vas a destruir este pueblo que tú lo has sacado de Egipto y lo vas a destruir solo porque se están quejando? Entonces Dios ahí igual Moisés vino e intercedió por él. Pero lo que quiero que vean es que no hay mejor intercesor que Jesús en nuestras vidas. Amén. Que Él realmente, a veces pensamos que hoy en día, digamos, estaba leyendo que Tom Cruise a veces es cienciólogo, ¿cierto? Que todos los famosos ahora son cienciólogos porque pues Tom Cruise lo es. No creemos en Buda, no creemos en imágenes, no creemos en hechiceros.
Sí, que a veces creemos que por ir a esos lugares nos van a traer la respuesta, pero el único intercesor, dice la palabra de Dios, que es Jesucristo. ¿Quién es el único intercesor? Jesucristo, que se paró en medio de nosotros para defendernos. Vino a causa de nosotros, fue a causa de nosotros que se fue a la cruz. Vino a rescatarnos del pecado y Él es el único mediador. O sea, no hay otro que sea Jesús, el único y verdadero. Él nos mostró el camino y en Hebreos 8, 1, 2 dice la palabra, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministró desde el santuario y de aquel verdadero trono de la majestad en los cielos, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces Jesús sigue siendo, aún sigue sentado a la diestra del Padre, sigue intercediendo por nosotros, Él es nuestro abogado, Jesús es quien lleva la delantera, amén. Él es el único que se sacrificó por cada uno de nosotros y se fue a la cruz. Yo creo que un hombre en lo natural no lo hubiera hecho, ¿cierto? A veces como mamás decimos, yo muero por mi hijo, pero no sé si estamos en la posición de hacerlo, pero Jesús es el único, amén. Él es el único mediador entre ¿quién? Dios y el Padre. Entonces nosotros debemos honrarle y creer que Él es el único mediador. Él es el único intercesor. Entonces solo hay un hombre que es Cristo que podemos ser salvos. Dice que a través de Él es la única oportunidad, no es en otros dioses, sino simplemente es Jesús. Y en Hechos 4, 12, dice la palabra de Dios, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos, ¿qué? Ser salvos. De hecho, no podemos encontrar salvación en otro. Él es el único, Jesús es Dios, es mediador, pero Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio y Él es el fin, amén. Y Él va a venir por nosotros. Y encontré algo que veía que Él no tiene actualizaciones, ¿sí? Como los celulares, como el software. De hecho, el computador que tengo allí estaba re lento y que entonces necesita ser actualizado y hay que pagar para ser actualizado, pero Jesús nunca cambia. O sea, si tú vienes a Él, Él va a ser el mismo. Él es principio y fin, nunca va a cambiar. No hay mudanza ni variación, dice la palabra de Dios, Santiago 1:17. Entonces, en Él te podemos tener esa confianza. No podemos confiarnos en un celular, no podemos confiarnos en un computador, no podemos confiarnos en una tablet. ¿Por qué? Eso es algo natural, pero Dios mismo, Jesús mismo, no tiene una esencia en que pueda ser variable, como las personas o como las cosas que se envejecen, ¿sí? Como las sillas, el comedor, que uno quisiera cambiar todo porque pasaban los años, pero Jesús sigue siendo resplandeciente en nosotros, y si sigue siendo resplandeciente en nosotros, Él vive en nosotros, pues nosotros somos resplandecientes. Tenemos la luz de Él. Entonces nosotros deberíamos tener actualizaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivimos en una carne. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Vivimos en un mundo que estamos tratando de ser atrapados, pero nosotros los hijos de Dios no tenemos que vivir con las cosas del mundo. Vivimos en el mundo, pero vivimos como Dios quiere que vivamos. Amén. Amén. Y en Filipenses 2, 8, 11 dice, si tú puedes ir allí a la Biblia, dice, mas aún hallándose en la condición de un hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces no hay nadie como el Señor, no hay nadie en la tierra ni en el infierno como Dios. Él es santo,
Es un nombre que es sobre todo nombre. Él se entregó a sí mismo por nosotros, haciéndose sacrificio, derramó cada gota de su sangre y Él es trinitario, ¿sí? Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, Él no hay mudanza y nadie puede reemplazarlo. Nadie puede reemplazarlo. Si hay algo que se está estorbando entre tú y Dios, si está algo que está estorbando tu comunión con Dios, tienes que quitarlo de raíz. Porque si tú te estás caminando las cosas del mundo, haciendo las cosas que el mundo quiere que tú hagas, practicando cosas que el mundo quiere que tú hagas, hay un estorbo en medio de tu comunión con el Padre. Entonces, Jesucristo no hay reemplazo. Amén. Es como cuando tú tienes un hijo. Tu hijo nadie te lo reemplaza. O tu esposo, o tu cónyuge. Amén. Amén. Los esposos dicen amén y las esposas dicen amén. No hay nadie como mi cónyuge, no hay nadie como mi esposa, no hay nadie como mi esposa. Los veo como ahí tibios. Amén. Entonces Jesucristo es el único en nuestras vidas. Aún así nos traten de fanáticos, aún así nos dice chupabiblia, no nos importa, porque el mundo un día acabará, pero nosotros vamos a permanecer en la presencia de Dios cuando seamos arrebatados. Entonces solo por Cristo podemos ir al cielo. Amén. Jesús es el único camino. Dice la palabra en Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, muchos dicen, ay no, Dios tan malo dejó solo un camino, pero Él no te dio otra opción para que no te equivocaras. Cuando tú has entrado de pronto a un laberinto, tú te embolatas por donde es la salida. Pero Dios fue tan lineal que dijo, Jesús es el único camino, por Él es la única entrada al Padre, al cielo, a la eternidad, a la salvación, a borrar tus pecados. Amén. Entonces el camino es la única forma. ¿Qué es un camino? Que se construye, ¿verdad? Si tú has construido, no sé si hay arquitectos acá, tú construyes un camino o en el campo, no sé, recuerdo que poníamos piedras para poder llegar, no sé, al río y nosotros llegábamos por ese camino siempre íbamos al río y pasábamos por allí. Y no sé por qué pongo ese ejemplo, pero Jesús nos construyó un camino y debemos siempre ir por ese camino. O sea, no hay opción, no hay otros dioses, no hay Mahoma, amén, no hay ese indio masónico que a veces uno ve pasar cuando va en Transmilenio, en la 76 que todavía existe, no sé, pero siempre, y está bien feo esa tienda. Entonces no hay indio, tú no tienes que estar yendo por allá, tú no tienes que ir a donde indios y hechiceros, no tienes que ir a donde brujas, no, porque es, te voy a hacer la contra. El único contra que tienes en tu vida es Jesucristo. Y lo que hacen los hechiceros es sacarte la plata. Punto. Pero Dios no te está diciendo, ven a mí, yo te saco la plata. Amén. Entonces, el único que tiene el camino perfecto es Jesucristo. En Juan 1:51 dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Recuerdan la historia de Jacob cuando soñó? Dice que él veía bajar ángeles y subir. O sea que Jesús abrió un camino. Él es la escalera de Jacob. Él es nuestra escalera para que nosotros podamos tener acceso al Padre. ¿Sí? Nosotros, de la única forma que nosotros podemos tener acceso, tener comunión a Dios, es a través de la escalera de Jesucristo. Cuando tú le recibes. O sea, no hay otro Dios. No hay otro Dios. Amén. Tú dices, no hay otro Dios. Amén. Entonces, Cristo es el camino que nos lleva al cielo. Cristo es el camino de las bendiciones. De hecho, es un camino, cuando tú vas por ese camino, obedientemente, alineado a la voluntad de Dios, vas a encontrar bendiciones alrededor. Árboles, frutales, no sé, yo me las imagino así, porque son árboles con racimos de frutas. Y si tú vas por ese camino y si te dicen por acá, me lleva por este lado, no, yo voy por este porque Dios dice que vaya por esto. O sea, yo no me meto en negocios chanchullos ni nada de eso. Amén. A veces queremos avanzar rápidamente, pero Dios tiene bendiciones en nuestro camino.
que van alineados cuando estamos cumpliendo el propósito de Dios y cuando no estamos desconectados de su presencia. Y no es difícil. Amén. Aunque el mundo dice, ay, no, es cristiano y aún sigue así, pero voy a paso, voy a paso. Lento, pero seguro. Como la tortuga, como el caracol. Pero vas lento, pero vas seguro. Amén. Amén. Isaías 45, versículo 5. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces, ¿qué creó Dios? Los cielos y la tierra con un solo dedo. Dice que Él es el gran yo soy. Cristo Jesús es incomparable a lo que tú puedas ver alrededor, a lo que de pronto las cosas carnales que te puedan ofrecer o no sé qué, de pronto en nuestra carne dice, uy, qué chévere, pero no hay nada mejor como Dios. Sí, tú podrás disfrutar, ¿sí? Pero eso no te va a saciar como lo que hace la presencia de Dios. Como lo que te dice Dios que hagas en el propósito que Dios y seguimos adelante y creemos que Jesús viene pronto y vamos a ser recompensados y esa es nuestra meta. O sea, sí, hay cosas afuera, sí, es una realidad, trabajamos, lo hacemos, pero siempre conectados con el Padre, siempre conectados con el propósito de nuestras vidas. A veces somos tan bendecidos, a veces Dios nos bendice tanto que nos salimos, ¿sí? Y yo sigo allá siendo tan bendecido. Y puedas que sigas siendo bendecido, pero no te desalinees y no te salgas del propósito de Dios, porque cada uno de nosotros tenemos un propósito en la tierra y somos saciados en esa área. Amén. Entonces adoramos a Dios con todo nuestro corazón. Dios nunca, el punto número 7, vamos a ir allí y con esto vamos concluyendo. Número 7 dice, Dios nunca ha visto un hombre que Él no ame y no pueda salvar. Dios nunca ha visto un hombre que Él no ame y no pueda, ¿qué? Salvar. Entonces la Biblia cuenta la historia del amor de Dios a través de Jesús, el versículo más trillado digo que es Juan 3:16, donde dice que entregó a su Hijo único. O sea, Dios entregó ¿qué? A su único hijo para que viniera a la tierra y pudiera a través de su sacrificio, ese fue su amor a través de él, para que nosotros fuésemos salvos. O sea, que Él no solamente quiso salvarte a ti, sino a toda la humanidad. O sea, Él está presto y para Él es fácil. O sea, yo ofrezco mi amor y yo sé que esa persona va a ser salva. Pero también hay algo que tiene que tener responsabilidad el hombre y es aceptar. O sea, Dios no es un caballo de fuerza. O sea, Él te da libre albedrío para que tú puedas venir. O sea, porque si tú no quieres estar en la presencia de Dios, pues tú vas a estar cómodo en el infierno. Bueno, esta iglesia es salva. Digo, sí, lo creo, amén. Al final hacemos una oración, pero yo escuchaba que si, o sea, hay una historia del rico donde está en el infierno y dice, o sea, él se sentía como cómodo allí en el infierno. O sea, que los que no son salvos van a estar cómodos en el infierno. De hecho, él en la historia dice que no pide que lo saquen, simplemente que le avisen a los familiares que realmente allá es horrible. Pero él está cómodo. O sea, la gente tiene un pensamiento de como, si yo no voy a estar en el cielo, voy a estar rumbeando, yo voy a estar, mejor dicho, de todas las cosas que son pecado, van a estar en el infierno. Pero no es así. Están equivocados. No hay mejor como la eternidad, no hay mejor como Dios en nuestro corazón. Amén. Entonces Dios nunca ha visto un hombre que no sea salvo. Él envió a su Hijo y vamos a leer Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Una vida eterna.
Dios envió por amor a su Hijo para que nosotros fuésemos conectados con el cielo, para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros fuéramos hechos, fuésemos bendecidos. Y si no ha vuelto Jesús, ¿por qué creen que Jesús no ha vuelto? O sea, como creyentes nosotros deseamos, o sea, cuando algo pasa en nuestras vidas o cuando tenemos deudas o cuando tenemos de pronto una enfermedad que ya no queremos, como dice el Señor, ven pronto, cuando vemos tantas injusticias, cuando vemos todo lo que se está levantando en estos tiempos, estamos clamando, sus hijos estamos clamando que venga pronto. Pero ¿por qué no ha vuelto Jesús? Porque dice en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, o sea que Él va a volver. Dice, según algunos lo tienen por tardanza, o sea que algunos que están disfrutando, desconectados y eso, ay no, eso Jesús, llevan años desde la época de mis papás, mis abuelos, Jesús viene pronto, pero hoy vemos cómo se está cumpliendo todo lo que va a pasar en los últimos tiempos. Dice, y no, o sea, la tienen como por tardanza, sino que es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. Entonces Jesús está esperando por amor que todos vengan a Él, o sea, que se les sea hablada y la palabra de Dios dice que se les va a ser predicada la palabra y los que no recibieron, pues obviamente no van a ir al cielo, hay algunos que se van a quedar en la gran tribulación, pero en medio de esa tribulación van a ser salvos. Amén, pero nosotros como cristianos o como hijos de Dios y lo que sabemos que va a pasar en los 7 años, no queremos que nuestra familia se quede, no queremos que amigos se queden, pero si no reciben, por lo menos nosotros necesitamos dar ese testimonio para que cuando estén en la gran tribulación vean, ay sí, de lo que habló era verdad. Entonces no te canses de compartir la palabra, no te canses de ser ese testimonio. Y si tú no eres bueno hablando la palabra y dando testimonio, entonces quédate callado. Amén. Sí, porque a veces hablamos de ese Dios, de que es bendecido y ve a la iglesia, pero estás haciendo cosas que no van alineadas con Dios. Y tenemos que ser hacedores, amén. Entonces, por amor a Dios, por amor a nosotros, Jesús vino, bueno, y Él también está queriendo que todas las personas sean salvas. De hecho, Jesús no solo pagó por una persona, pagó por todo el mundo. O sea, está disponible la salvación. Y debemos acercarnos a Él. Entonces, en Hebreos 7:25 dice, por eso puede también salvar prudentemente, perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, el amor, el perdón de Dios es más grande que nuestro pecado, ¿sí? Entonces, Él ve personas pecadoras, pero dice que aún sin conocernos, Él decidió bajar para perdonarnos. Entonces, Dios nunca ha visto un hombre que no pueda salvar. Y vamos a ir a una historia, 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 9. Y esa historia, ¿cuántos recuerdan a David, Salomón, la amistad que había entre David y Jonatán? Jonatán tuvo un hijo que se llamaba Mefiboset. Y vamos a ver esa historia. Voy a ponerla un poquito en contexto. En aquella época, cuando los reyes querían tomarse un reino, no sé si ustedes han visto en una película que llegan y entonces matan a todo el mundo, no dejan hijos, nietos, nada, porque ellos van a crecer y van a eventualmente a reclamar el reinado. Y entonces en esta época pasa esto. Dice, un día David preguntó, ¿queda todavía alguno de los descendientes de Saúl? En memoria de mi amigo Jonatán, quiero darles muestras de mi bondad. Entonces llamaron a Siba, que había sido siervo de la familia de Saúl, para que se presentara ante el rey David. Cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó, ¿así que tú eres Siba? Y éste respondió, así es, para servirte. El rey preguntó, ¿quién era el rey? David. Sí, para ponerlos ahí en la historia. Sí. ¿Queda algún descendiente de Saúl a quien yo pueda darle de bondad en el nombre del Señor? Siba le respondió que aún quedaba un hijo de Jonatán, pero que éste estaba lisiado de ambos pies. Quiero parar un momentico acá y no sé, para poner en contexto y para que sepan,
En aquella época, cuando les contaba que venían a tomar el reinado, o sea, mataban a toda la gente, la nodriza, o en aquella época la niñera, traigámosla al contexto hoy en día, la niñera del hijo de Jonatán, que es Mefiboset, ella pensó que iban a matar a su niño y salió corriendo, y en medio de eso él cayó y pues quedó lisiado de sus dos pies, y pues yo me imagino que estaba paralítico. Él era muy pequeño. Y aquí continúa, dice, el rey le preguntó dónde estaba, y Siba le respondió que estaba en Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David ordenó que fueran por él y lo llevaron a la casa de Maquir, a su presencia. Cuando Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, llegó ante el rey, se inclinó con mucha reverencia. Entonces el rey le preguntó, ¿así que tú eres Mefiboset? Y éste contestó, aquí me tienes para servirte. Y David le dijo, no tengas miedo, que por el gran aprecio que le tenía a tu padre, voy a tratarte con mucha bondad, voy a devolverte las tierras que fueron de tu abuelo Saúl, y desde hoy te vas a sentar a mi mesa. Vamos a ir hasta ahí, simplemente quiero que veas acá algo. Que él se había ido, Mefiboset, estaba escondido en aquel Lodebar porque pues pensaban que le iban a matar, pero nunca David tuvo en su corazón matarlo, porque él tenía una amistad, recuerdan que él tenía una amistad muy estrecha con Jonatán y había hecho un pacto, y él no lo iba a hacer. Simplemente su nodriza creyó que le iban a matar, por eso salió corriendo, y surge ese accidente y él queda lisiado. Pero aquí llega, dice que él vino y le retribuyó todas sus tierras. ¿Qué tiene que ver con nosotros? En muchas ocasiones nosotros nos sentimos alejados del Señor porque hemos hecho, nos deshecho y de todo, mejor dicho, nos hemos desconectado, pero hoy Dios te está diciendo, te voy a restituir. No importa de lo que hayas hecho, yo siempre hay un espacio para restituir tu corazón, tu comunión conmigo. O sea, siempre habrá un tiempo. No te dejes de pronto embrumar por los pensamientos del enemigo. Tú tienes un propósito, y aquí Mefiboset estaba miedoso, y a veces tenemos ese miedo de como, sí, tengo miedo de venir a la presencia de Dios, o tengo miedo de venir a ti porque yo te fallé. Pero aquí en esta historia dice que David restituyó, y hoy Dios quiere restituir tu corazón también. Si hay alguien aquí, o sea, no sé si es para ti, pero Dios te está pidiendo, te está diciendo, te está animando, o sea, como siempre hay una restitución en tu corazón. Amén. Entonces no nos reprimamos. Si hay una oportunidad de hacerlo, da el paso. No te dejes reprimir por los pensamientos del enemigo. Aún si has cometido errores y aún si te has alejado, Dios te está diciendo, no importa, yo siempre seré tu restitución. Amén. Entonces Dios puede salvarnos a todos, y en 1 Juan 4:9 dice, en esto mostraba el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos, ¿qué? Por Él. Entonces Él no solamente restituye a los buenos, sino también restituye a los malos. Y a veces nosotros decimos, no, ¿cómo voy a ver al narcotraficante allá en el cielo si son salvos? Cuando uno escucha la nota, no, se volvió cristiano, y yo... pero que esté bien lejitos del cielo donde yo voy a estar. No, pero Dios hace eso, Él no, uno de hombre todavía piensa eso, pero Dios, si uno da el paso, Él dice que no tiene ninguna restricción para buenos y malos. Él siempre está presto para recibirlos, independientemente de lo que hayas hecho. Entonces nosotros le adoramos, alcanzamos, seguimos teniendo un corazón adorador para dar, un corazón agradecido. Y por último, necesitamos tener esa acción como hombres, ¿sí? No solamente escuchamos, no solamente vemos las bendiciones de los demás, sino que nosotros también damos ese paso. Y en conclusión, aquí en Romanos 10:9 dice que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyéremos en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, al recibir nosotros la salvación, somos hijos de Dios. Y concluyendo con lo que hemos visto, entonces para Dios no hay un problema, ¿qué? Más grande para Él. No hay un problema
que Él no pueda resolver, no hay sanidad que Él no pueda sanar, no hay demonio que Él no pueda echar fuera, no hay tribulación porque para Él no hay, siempre habrá una salida. Para nosotros nos enseguecemos y decimos, ¿será que sí? Sí, ten la confianza en el Padre. Para Él no hay una persona que Él no pueda amar. O sea, para Él siempre habrá alguien en que nosotros, digamos, Él te va a amar a ti, sí. ¿No ama más a esta persona? No, de hecho yo digo que yo soy la favorita de Dios. Porque me lo creo. Pero si tú te lo crees que te sientes amada, todas las cosas van a fluir mejor. Y si tú piensas, yo soy la bendecida del Señor, el bendecido del Señor, mi familia es bendecida, si tú lo crees, va a haber ese fruto en tu vida, en tu familia, en tus amigos. Cuando nosotros somos tan bendecidos, ya no pensamos en nuestra bendición, sino pensamos en la bendición para otros. Amén. Entonces no hay persona que Él no pueda amar y no hay nadie que Él no pueda salvar. Entonces vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias en este tiempo por tu presencia, gracias por tu palabra en nuestras vidas. Creemos que tú nos has escogido para este tiempo y nos has hecho hijos delante de ti a través de tu obra, Jesús. Gracias por tu amor, por tu sacrificio y te agradecemos por tu Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén.